El abordaje inicial de todo paciente intoxicado debe ir en función de la gravedad. Ante todo paciente grave con inestabilidad debemos de ir por una línea de prioridades. Primero la vía aérea, luego la oxigenación, luego la circulación y la hemodinámica y por último el nivel de conciencia. La cuestión, el caso clínico que se nos presenta, tenemos un paciente inestable a todos los niveles, pero sin embargo lo primero de todo que tenemos que hacer es administrar oxígeno. En segundo lugar, canalizaremos una vía periférica y administraremos cristaloides si está hipotenso. Y luego además tendremos que valorar el nivel de conciencia, si es bajo por hipoglucemia o si es bajo por una intoxicación. Pero recordad, lo primero es la oxigenación y la vía aérea. En este caso clínico se nos presenta una emergencia hipertensiva en un chico joven que presumiblemente ha consumido cocaína. En este caso debemos bajar la tensión arterial del enfermo porque además sospechamos una lesión intracraneal, probablemente una hemorragia cerebral. Pero con la intoxicación con cocaína hay ciertos fármacos que están directamente contraindicados y este es un ejemplo claro. Los betabloqueantes jamás se deben administrar a un paciente intoxicado por cocaína porque pueden empeorar la hipertensión, ¿vale? Luego aparte tampoco se pueden administrar butirofenonas como el haloperidol porque aumentan el riesgo de arritmias ventriculares. Luego aparte tampoco se debería administrar succinilcolina. Eso en líneas generales para que lo sepamos todos, ¿vale? Entonces la opción correcta en este caso es no administrar metoprolol, pero se pueden administrar calcio antagonistas y nitratos. Se nos presenta un caso clínico de una paciente con una depresión mayor que ha sido traída a nuestro centro hospitalario en bajo nivel de conciencia. Es cierto que las circunstancias de la paciente nos hacen pensar en una sobreingesta medicamentosa y un intento de suicidio con fármacos depresores del sistema nervioso central, pero siempre debemos descartar otras causas y causas tratables y orgánicas de ese bajo nivel de conciencia. Entonces, ante todo paciente en coma, tenemos que hacer primero una glucemia capilar para descartar tanto la hipo como la hiperglucemia como causantes del coma. Y luego, por supuesto, habría que hacer una prueba de imagen. Hay ciertos datos de la exploración física como la anisocoria o una focalidad motora que nos pueden sugerir que pueda haber algo estructural debajo. Pero siempre es mejor descartar lo estructural y pensar en la intoxicación como un diagnóstico de descarte. La aplicación de antídotos como el flumacenilo y la naloxona se debe hacer con cautela porque están contraindicados en muchas intoxicaciones conjuntas o mixtas. Entonces, hasta el momento, lo importante y la opción correcta de esta pregunta sería realizar una glucemia capilar. El hierro no es absorbible por el carbón activado, entonces es una de estas situaciones en cuya intoxicación no podríamos aplicarlo. Entonces recordamos que siempre que no podamos utilizar el carbón activado deberíamos utilizar como alternativa el lavado gástrico y el lavado intestinal total. Entonces esa es la opción correcta. Esto es una pregunta teórica de alta complejidad que sencillamente no queda otra que sabérsela. Tenemos que saber que la diuresis alcalina se emplea para la eliminación o aumentar la eliminación, mejor dicho, de sustancias que son ácidos débiles. De todas las enumeradas en la lista de opciones, el ácido acetilsalicílico es el único ácido débil y de hecho es el ejemplo clásico de diuresis alcalina para aumentar la eliminación de un tóxico. Bien, en esta pregunta, bueno, pues viene condicionada sobre todo por la cirugía reciente, un paciente con una cirugía de próstata en días previos, ¿no? Y que viene con un fallo renal establecido, con una creatina y una urea alta. Evidentemente, lo primero que tenemos que pensar, como cualquier paciente con una cirugía reciente y una complicación asociada, es que ese ha sido el problema, ¿no? Algo relacionado con la cirugía. En él exploraríamos y veríamos que tiene un globo vesical, que es lo que nos describen, y por lo tanto lo prioritario sería sondarle, es decir, desobstruir esa vía urinaria que posiblemente al nivel de la próstata, bien por inflamación, bien por espasmo al haber retirado la sonda de la cirugía, pues no está permitiendo el vaciado de la vejiga y de los uréteres, ¿no? ¿Qué pasa? Que el sondaje, al ser un paciente posoperado reciente, debería hacerlo un urólogo, porque es un sondaje de riesgo, que puede ser costoso, que puede dañar la zona de la cirugía, por lo tanto la opción de que lo sonde la enfermería en principio no estaría valorado. Por otro lado, un escáner, pues de primeras no es lo más prioritario, como nos preguntan en el enunciado, sino que sería primero el sondaje y iniciar los antibióticos, pues no tenemos más datos para pensar en que hay una complicación infecciosa, que si pues no fuera al final un globo vesical o hubiera otros problemas, se podría analizar, pero teniendo más datos, ¿de acuerdo?
Bien, en este caso se nos pregunta por un paciente con una hiperpotasemia grave, en principio grave, más de 7,5 ya es un valor como para preocuparnos. Cuando lo veamos habría que ver si tiene cambios en el electro o no, que no se nos dice, pero bueno, de las siguientes medidas, como hemos visto en la clase de hiperpotasemia, pues estarían indicadas las tres primeras, tanto el gluconato cálcico como el salbutamol como el bicarbonato, son medidas para reducir rápidamente los niveles de potasio en sangre y proteger el corazón de las arritmias, ¿no? Evidentemente la opción D es la incorrecta, ya que la espironolactona, aunque es un diurético, no estaría indicada ya que es un ahorrador de potasio, por lo tanto podría subir más el potasio. El diurético que estaría indicado en este caso sería la furosemida. Bien, aquí hay un caso que veréis con bastante frecuencia, ¿no? Que nos encontramos a un paciente con lo que parece una pielonefritis o una infección urinaria grave, es decir, que viene con datos de gravedad, hipotensión, taquicardia y posiblemente un shock séptico ya establecido que confirmamos pues con la analítica, ya que está hipotenso y tiene un lactato elevado en la gasometría, eso que indica hipoperfusión a nivel de las células, es decir, no está llegando el oxígeno bien por mala tensión, mal gasto cardíaco, bueno, lo que sea en cada paciente. Entonces nuestras medidas tienen que ser guiadas por esto, como los pacientes sépticos en general, es decir, iniciar pues, los antibióticos lo antes posible, en este caso pues, buscando un foco urinario y según las infecciones que ha tenido previamente, optimizar la volemia, son pacientes que necesitan una carga de volumen para mejorar ese gasto cardíaco y esa tensión arterial, por lo tanto la D sería correcta y es prioritario siempre en cualquier infección buscar el foco, ¿vale? Veríamos si el sedimento es patológico, si la clínica cuadra, pero si tienes un paciente con una infección urinaria con un shock séptico establecido, hay que al menos realizar una ecografía o un TAC abdominal para descartar una obstrucción de la vía renal que se pueda desobstruir, bien con un drenaje o con externo, con un doble J, ¿vale? En cambio, el bicarbonato no es una medida prioritaria, incluso no estaría indicado. Es un paciente con un pH no tan bajo de 7,26, en el cual tiene acidosis metabólica con un láctico elevado por todo lo demás. Y según corrijamos la tensión y la volemia y iniciemos antibióticos, eso se irá corrigiendo. No es que esté contraindicado, pero no es una medida prioritaria en este caso. Bien, aquí tenemos otro caso clínico que aunque bueno, en un caso ya muy extremo va a ser bastante común que os lo encontréis, como es un paciente por deshidratado por un cuadro digestivo, en este caso por una diarrea, ¿no? Pero que llega ya con una deshidratación muy avanzada, posiblemente tenga ya fallo renal, aunque eso no lo sabemos, pero la gasometría lo que nos muestra es una acidosis metabólica grave, con casi 7 de pH, con un bicarbonato por debajo de 10, es decir, un cuadro ya complicado. Normalmente estos pacientes, simplemente hidratándoles correctamente, se irán recuperando. Luego habrá que ver si hay otro desencadenante o algún otro problema, pero simplemente poniendo cristaloides pues irá mejorando. También habría que reponer en este caso el potasio que está bajo y eso puede darle problemas. Y sobre todo pues no estaría indicado administrar bicarbonatos. Lo he repetido mucho en las clases, pero es así, aunque vais a ver que en este paciente le caerá bicarbonato en muchas ocasiones, pero es muy peligroso. El bicarbonato en este caso va a subir el pH, al subir el pH bajará el potasio y puede bajar al potasio pues, de 2,5, de 2,4 y tener arritmias que pueden ser letales, ¿no? Y bueno, por lo último, el coprocultivo pues no es que fuera algo súper prioritario, pero sí que bueno, que estaría dentro del estudio de una diarrea dependiendo del caso. En este enunciado se nos pregunta sobre el tratamiento de la hipernatremia. La respuesta correcta sería la A, ya que en casos de deshidratación importante se puede iniciar la reposición con suero salino que se llama isotónico, aunque no es isotónico ya que tiene 155 de sodio, pero para reponer la volemia inicialmente es más eficiente que los hipotónicos, entonces se tendría que empezar con eso. Las demás son incorrectas. En la opción B es porque la bajada de sodio no se tiene que hacer lo más rápido posible, aunque haya afectación neurológica, sobre todo si no es conocida desde cuándo es la hipernatremia, tiene que ser lento para evitar complicaciones. La desmopresina se usa en la diabetes insípida central, ya que en la nefrogénica hay un problema en los receptores y no va a actuar tampoco, la desmopresina no va a funcionar. Y los hipotónicos también se pueden usar para reponer en pacientes que no estén tan deshidratados, para reponer el déficit de volemia y sobre todo de agua libre. En este caso tenemos un trazado de electrocardiográfico con una arritmia, que si alguna vez os enfrentáis a ella, sobre todo estando de reuniones y en urgencias, igual tenéis otra arritmia vosotros, pero bueno, que no se os puede olvidar, ¿vale? Que es una taquicardia ventricular polimorfa, como veis la secuencia es muy variable, sobre todo en la altura
de las ondas y es muy típico de la hipomagnesemia, ¿vale? De un déficit de magnesio, puede ser otras causas, puede ser un QT largo, pueden ser múltiples causas, pero no se os puede olvidar que el déficit de magnesio es muy típico, que se produzca esta arritmia, que se llama una torsada de puntas, y que ante la duda no podéis esperar analíticas, sino que tendréis que plantear administrar 1 o 2 ampollas de sulfato de magnesio. Hola, el siguiente caso nos muestra una chica de 25 años que es diabética y consume drogas por vía parenteral. En la pregunta nos muestra una gasometría, una cetonemia y una glucemia. Entonces, para saber cuál es la respuesta correcta, primero tendríamos que saber si se trata de una cetoacidosis o un estado hiperglucémico hiperosmolar. ¿Os acordáis que expuse en el temario una tabla diferenciando ambas entidades? En este caso es claramente una cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Por la glucemia, que no es extremadamente elevada, pero bueno, no tiene una acidosis metabólica, tiene cuerpos cetónicos positivos y además tiene un anión K elevado. Acordaos que el anión K elevado es la diferencia, la resta entre el sodio menos la suma de bicarbonato y cloro. Entonces, esta diferencia, esta resta, da 20, por lo tanto tiene un anión K elevado. Entonces, este paciente, esta chica, claramente tiene una cetoacidosis diabética. Recordamos, glucemia elevada, acidosis metabólica, cuerpos cetónicos positivos y anión K elevado. Entonces, ya sabemos que es una cetoacidosis. ¿Cuál es el tratamiento? Pues la primera opción, el primer paso siempre a seguir es reposición de volemia. El segundo paso, acordaos que era ver las cifras de potasio. En este caso tiene un potasio de 3, que es menor a 3,3, que era como el punto clave para poder iniciar insulina. En este caso hay que reponer las cifras de potasio hasta que estas tengan al menos 3,3 para poder iniciar la insulina, que es a lo mejor ahí donde habéis podido fallar. Entonces, este paciente, reponemos volemia, reponemos potasio, no iniciamos insulina y no ponemos bicarbonato ya que tiene un pH por encima de 6,9. El siguiente caso es una pregunta puramente teórica y de aclarar conceptos, ¿no? Estamos en urgencias y tenemos un paciente con cetoacidosis diabética. Entonces nos dice la pregunta, ¿qué esperaríamos encontrar en este paciente? Pues los pacientes con cetoacidosis diabética tendríamos que ver hiperglucemia, tendríamos que ver acidosis metabólica, acordaros que es pH bajo con bicarbonato bajo, tendríamos que ver anión K elevado, que es la resta entre sodio menos bicarbonato más cloro, que es 12 más menos 2, y deberíamos encontrar cetonemia o cetonuria elevada. En este caso habla de cetonuria. Cetonuria es una medida cualitativa, entonces nos da niveles bajos, medios o altos. Si hablamos de cetonemia es un método cuantitativo, nos da valores, ¿vale? Espero haber aclarado las dudas. La siguiente pregunta nos plantea un varón de 38 años con una cetoacidosis diabética. Nos da unas cifras de glucemia, pH y potasio, ¿no? Entonces nos dice cuál es el tratamiento a seguir. Lo primero que tenemos que ver es la volemia. Este paciente nos dicen que tiene marcada hipovolemia, entonces tendríamos que iniciar una resucitación con suero salino fisiológico 1 litro a la hora. Luego acordaros que había que ver las cifras de potasio. Acordaros, los números claves son 3,3 y 5,3. Si tiene más de 5,3 no iniciamos reposición con potasio. Y si tiene por debajo de 3,3 no iniciamos insulina. Nuestro paciente está entre esas dos cifras. Por lo tanto, habría que, según vamos resucitando a nuestro paciente, tendríamos que ir aportando potasio. Entonces, este paciente que tenga potasio 5, hay que seguir reponiendo potasio. Y por último, no habría que iniciar bicarbonato, puesto que tiene un pH 7,10, lo cual es mayor que 6,9. Entonces, la opción correcta sería la última, que es inicio suero salino fisiológico 1 litro a la hora, administro potasio en cada suero para tener un potasio entre 4 y 5, inicio perfusión de insulina y no administro bolos de bicarbonato. Hasta luego. En este caso, la pregunta nos comenta que es un varón de 85 años que acude a urgencias porque está estuporoso, tiene fiebre, leucocitosis, PROCAR y PCR elevada. Además, la analítica muestra que tiene hiperglucemia y un anión K normal. Entonces, lo fundamental es saber si este paciente se trata de una cetoacidosis diabética o un estado hiperglucémico hiperosmolar. Los estados hiperglucémicos hiperosmolares, lo característico es que tengan clínica neurológica como estuporosos, bajo nivel de conciencia, una osmolaridad elevada. Además, no tienen acidosis metabólica, no tienen anión K elevado y no tienen cetonemia o cetonuria. Entonces, en este caso, claramente es un estado hiperglucémico hiperosmolar, por lo tanto, habría que tratarlo con sueroterapia, comprobar cifras de potasio antes de iniciar insulina e iniciar insulina.
En los estados hiperglucémicos y hiperosmolar y encima las personas mayores suelen tener un desencadenante infeccioso. Además, este paciente tiene fiebre, leucocitosis, procal y PCR, lo cual nos orienta a ello. Por lo tanto, habría que buscar el foco e iniciar antibioterapia empírica. Cosa que hallaríamos como punto final, que no lo menciona en la pregunta porque sí que nos dice que tiene hiperglucemia, es que encontraríamos en la analítica una osmolaridad elevada. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Es un estado hiperglucémico hiperosmolar, siendo factor precipitante de la infección, porque además de buscar el foco, hay que cultivar e iniciar antibioterapia empírica. Solicitaría osmolaridad plasmática, que esta debe ser elevada. La siguiente pregunta nos plantea un paciente que acude a urgencia con estado hiperglucémico hiperosmolar con 800 de glucemia. Entonces nos dice cuál es la secuencia de tratamiento ideal. Entonces vamos a intentar desgranar una por una. La primera opción te dice que hay que comprobar la volemia para ajustar la sueroterapia, fenomenal. Luego verificar la cifra de potasio, si esta es de 3, no administrar insulina hasta que esté por encima de 3,3, perfecto, ¿no? Sueroterapia, comprobar las cifras de potasio, luego inicio de perfusión de insulina. Ese es el tratamiento que hay que hacer. Pero luego te dice el final y hay que iniciar también bicarbonato o no. En este caso estos pacientes no necesitan bicarbonato, es en la cetoacidosis diabética los pacientes que podrían necesitar bicarbonato siempre y cuando tengan un pH por debajo de 6,9, que no es en esta situación, por lo tanto esta sería errónea. La tercera opción, vamos a saltarnos la segunda, dice primero comprobar la volemia, muy bien, ajustado sobre terapia, perfecto. Verificamos la cifra de potasio, si es de 5,5 no administramos potasio y empezamos perfusión de insulina, muy bien hasta el momento. Si la glucemia baja a 700, la primera hora doblamos la dosis de insulina. Ahí está el error, porque acordaos que el paciente tenía 800, entonces ha bajado 100 miligramos de decilitro. Por lo tanto, no habría que doblar la dosis. Acordaros que se dobla la dosis si no baja entre 50 o 70 miligramos de decilitro en la primera hora. Por lo tanto, esta opción es falsa. La última opción dice comprobamos la volemia. Si el paciente presenta moderada hipovolemia, junto con hipernatremia, iniciamos suero salino fisiológico. No. Si es moderada hipovolemia, no son 2 litros, sino medio litro, ¿vale? A la hora. Vamos a la opción que sería la verdadera, que es comprobar la volemia para ajustar la sueroterapia, perfecto. Verificamos la cifra de potasio, si tiene un potasio de 5, añadimos potasio en cada suero para tener un potasio de 4,5 y iniciamos perfusión de insulina con el objetivo de tener una glucemia entre 250 y 300. Acordaros que es por debajo de 200 en la cetoacidosis diabética. En el estado hiperglucémico hiperosmolar es entre 250 y 300 y es ahí en ese momento cuando podemos iniciar también una perfusión de suero glucosado. En la siguiente pregunta quieren que conozcamos la mortalidad de la cetoacidosis diabética y del estado hiperglucémico hiperosmolar. Claramente es mayor en el estado hiperglucémico hiperosmolar, en la cual puede llegar a estar incluso por encima del 50%. En esta pregunta nos dicen que estás trabajando en urgencias y te encuentras con un paciente con una sepsis urinaria que necesita drogas vasoactivas y tiene un lactato elevado con acidosis metabólica. Entonces, ¿qué tipo de paciente nos encontramos? Si es una sepsis grave, un shock séptico o un shock séptico con fracaso multiorgánico. Según las nuevas definiciones de sepsis 3, sepsis grave ya no existe, solo existen las definiciones de sepsis y shock séptico, y en este caso se trata de un shock séptico ya que es una infección en el que tiene hipotensión y elevación de lactato. En este caso es una paciente de 68 años que acude a urgencias por dolor abdominal, taquicardia, hipotensión con necesidad de drogas vasoactivas y además tiene una acidosis hiperlactacémica metabólica. En este caso, si consideramos que es una infección, se trataría de un shock séptico, ya que la paciente tiene, además de una infección, pues se acompaña con hipotensión y lactato elevado. En este caso, habría que iniciar una resucitación con cristaloides balanceados, además de encontrar el foco, buscar el foco e iniciar antibioterapia empírica. Dentro de otras opciones que decía que era un shock séptico, decía que había que iniciar una resucitación con más de 50 mililitros kilo en las primeras 3 horas. Esto la SIES te recomienda que sea más de 30 mililitros kilo en las primeras 3 horas. Hay otra opción que te dice que habría que empezar antibioterapia de amplio espectro para cubrir gérmenes multiresistentes. En este caso no haría falta porque no dice que el paciente tenga ningún factor de riesgo para ser portadora de gérmenes multiresistentes. Por lo tanto, la opción verdadera es la segunda. En este caso nos plantean un paciente de 58 años con una infección de piel y partes blandas, concretamente un Fournier, que acude a la urgencia y que ya lo hemos resucitado a la primera hora con 2 litros de cristaloides, concretamente hablan del rigen lactato. Entonces la pregunta es,
¿Cómo sé yo si el paciente va a seguir respondiendo a cargas de volumen? Pues bueno, vamos a intentar desgranar las opciones que nos plantean para saber si son verdaderas o falsas y el motivo. La primera dice, como ya hemos administrado 2 litros en una hora, muy probablemente no responderá a nuevas cargas de volumen. Pues no lo sabemos, no sabemos en qué fase de la curva de Frank-Starling de volumen sistólico y precarga se encuentra el paciente. Puede ser que aunque le hayamos pasado 2 litros, todavía responda a volumen ya que se encuentra en la zona de precarga dependencia. Entonces, esa es falsa. La siguiente opción dice, realizaremos una elevación activa de los miembros inferiores y si aumenta el gasto cardíaco, en el paciente se encuentra en la zona de precarga dependencia. Esto no es así porque tiene que ser una elevación pasiva de los miembros inferiores, por lo tanto, esta pregunta es errónea. La siguiente dice, realizaremos cargas de volumen hasta que el paciente deje de responder. Esto no es así. El paciente no tiene sentido que le sigamos poniendo volumen y que, por ejemplo, esté en la zona de precarga independencia, de no precarga dependencia. Por lo tanto, todo ese volumen que estemos aportando no le aporta beneficios, sino puede ser incluso contraproducente. La última opción dice, realizaremos una elevación pasiva de los miembros inferiores a 45 grados y si aumenta el gasto cardíaco un 10%, el paciente se encuentra en la zona de la curva de Frank-Starling de precarga dependencia, por lo que podríamos seguir la resucitación. Eso es correcto. Esta pregunta nos habla de que un paciente queremos ponerle vancomicina y meropenem y lo que nos pregunta concretamente es sobre la farmacocinética y la farmacodinamia. Saber que la vancomicina es un fármaco concentración y tiempo dependiente. ¿Qué significa eso? Pues que es un fármaco que necesitamos que esté a la máxima concentración y el mayor tiempo sobre la CMI. Y el meropenem, por el contrario, es un fármaco que es tiempo dependiente. Queremos que esté durante el mayor tiempo posible por encima de la CMI. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues acortando los tiempos entre una dosis y otra. Preferimos meropenem cada 6 o 8 horas, que no tiene sentido poner meropenem cada 24, por ejemplo. ¿Vale? La siguiente pregunta nos hace referencia a la antibioterapia en pacientes sépticos, ¿no? Entonces nos dice qué debemos saber de esa antibioterapia. Entonces vamos a ver cada una de las opciones, a ver cuál es verdadera y cuál es falsa. Concretamente nos pregunta la falsa. ¿Es necesario conocer la PKPD? Por supuesto. Es importante saber si el fármaco es concentración o tiempo dependiente, si es hidro o liposoluble, porque dependiendo a qué queramos tratar, no es lo mismo tratar una encefalitis que una sepsis urinaria, ¿no? ¿Se prefieren ciclos de antibioterapia cortos respecto a los largos? Según las guías de la Surviving Sepsis Campaign, prefieren ciclos cortos respecto a los largos, eso sería cierta. Habría que descartar tan pronto como se conozca la agente causal, por supuesto. Ante un paciente con una neumonía, por ejemplo, y queremos tratarla, la hemos puesto tratamiento empírico, una neumonía asociada a ventilación mecánica, y empezar tratamiento empírico con meropenem, por ejemplo, y luego sabemos que es un Staphylococcus metiese, aunque el linezolid cubre el Staphylococcus metiese, habría que descartar a cloxacilina, ¿vale? Entonces esta es verdadera. La falsa es, en pacientes con fracaso renal habría que ajustar la antibioterapia desde el inicio. No, las primeras dosis tienen que ser las dosis que le corresponden por peso, no por fracaso renal. Es decir, si a un paciente le corresponde meropenem 2 gramos cada 8, por la gravedad, pues habría que las primeras dosis deben ser esas. Posteriormente sí que habría que disminuir la dosis del fármaco según el filtrado glomerular, si tiene fracaso renal o si tiene fracaso hepático habría que ajustarlo también. Pero las primeras dosis siempre son las que corresponden según la gravedad del paciente. Por lo tanto, la respuesta errónea es esa. Los pacientes con fracaso renal habría que ajustar la antibioterapia desde el inicio. En esta pregunta nos presenta un paciente con una pancreatitis de larga evolución, como presenta una evolución tórpida en las últimas 48 horas, consistente en taquicardia, hipotensión y fiebre de hasta 39 grados. Entonces tenemos que responder cuál es la actuación adecuada a seguir una vez que nos avisa la enfermera porque está malo. Entonces la primera opción dice, ya sabemos que tiene una pancreatitis, no tiene indicación de antibioterapia, pero sí de cultivos y de antitérmicos. Esa última parte está bien, es decir, sí que puedes pautar antitérmicos y solicitar cultivos, pero claramente habría que iniciar antibioterapia. Es cierto que a lo mejor podría surgir dudas porque, como bien sabéis, una pancreatitis tiene mucha respuesta inflamatoria sistémica en un inicio y eso no significa que esté infectado, pero esta pancreatitis lleva muchos días ingresados y está teniendo una evolución mala, tórpida. Entonces, ante la duda, ante simplemente la sospecha clínica, habría que iniciar antibioterapia
Empírica, si se trata de una sepsis en las primeras 3 horas desde la sospecha clínica y si es un shock séptico en la primera hora. Otra opción nos dice iniciar antibioterapia empírica de amplio espectro y drogas vasoactivas. Este sí que te dice de uso del inicio de antibioterapia, pero se queda corta, puesto que no sabemos el foco y no hemos sacado cultivos. Entonces habría que pensar el foco, porque no es lo mismo el tratamiento que vas a hacer empírico si piensas un absceso infectado, una colección infectada, perdonar, o si piensas una sepsis por catéter. La antibioterapia es diferente totalmente. Ya sé que se encuentra en planta y estable, inicia antitérmicos y reevalúa en las próximas horas. Este paciente no está estable, tiene una evolución mala, está taquicárdico, hipotenso. No puedes dejarle en planta así y ponerle antitérmicos, no. Tienes que diagnosticarle y ver qué le pasa, de dónde viene esa fiebre, por qué está malo. La última opción, que es la correcta, es la opción 2, dice solicito cultivos, busco posible foco, por lo que realizo TAC y compruebo los catéteres y según la sospecha clínica inicio antibioterapia empírica. Esa sería la correcta. Hay que buscar el foco, cultivar, pautar antitérmicos si lo consideras y una antibioterapia empírica según el foco que pensemos que tiene el paciente. Esta es una pregunta práctica sobre la utilización del nomograma de Rumack-Matthew para la determinación del uso de N-acetilcisteína en la intoxicación por paracetamol. En este caso nos dan un intervalo de tiempo desde la ingesta del paracetamol y unos niveles plasmáticos. En el eje de abscisas y ordenadas tenemos repartido o distribuido el tiempo y la dosis. Entonces, si nosotros construimos el nomograma y ponemos el punto exacto donde se encuentra la dosis de nuestro paciente, pues en este caso, en este ejemplo concreto, vemos que está en rangos tóxicos. Por tanto, deberíamos administrar N-acetilcisteína. Pero luego la opción de administrar carbón activado, pues dado que han pasado 16 horas desde la ingesta, el carbón activado no tiene ninguna utilidad. La opción correcta sería administrar N-acetilcisteína según la pauta de 24 horas. Este es un ejemplo práctico de una intoxicación combinada de antidepresivos tricíclicos con benzodiazepinas, con el resultado neto de un paciente en coma. ¿Cómo debemos actuar? Pues bueno, en primer lugar tenemos un paciente con un Glasgow por debajo de 8, así que el aislamiento de la vía aérea está indicado. La ingesta de los tóxicos ha ocurrido pasadas 3 horas. Si somos estrictos, hasta las 2 horas se puede aplicar carbón activado, pero dado que la clorimipramina, o mejor dicho, los antidepresivos tricíclicos, tienen un efecto antimuscarínico que ralentiza el vaciamiento gástrico, podemos extender esa ventana terapéutica hasta las 6 horas, pudiendo administrarse carbón activado en este caso. Luego, además, los antidepresivos tricíclicos pueden producir arritmias ventriculares que se tratan con bicarbonato. Y luego, lo que no debemos administrar es flumacenilo, aunque sepamos que nuestro paciente se ha sobredosificado con benzodiazepinas. ¿Y por qué? Porque la combinación de antidepresivos tricíclicos y benzodiazepinas hace que haya un riesgo aumentado de convulsiones si se retira el efecto de las benzodiazepinas, porque los tricíclicos son proconvulsivantes.